¿Cuántas veces Dios perdona el mismo pecado? Para responder de manera más completa a esta pregunta, es útil examinar dos pasajes claves de las Escrituras que nos ofrecen una perspectiva profunda sobre el perdón de los pecados. Bienvenidos, queridos amigos. Hoy vamos a abordar una pregunta que toca el corazón de nuestra fe. ¿Cuántas veces está dispuesto Dios a perdonar el mismo pecado? Esta es una cuestión que no solo revela la profundidad de la gracia divina, sino que también desafía nuestras percepciones sobre el perdón y la restauración. Prepárense para explorar cómo las Escrituras nos enseñan sobre la infinitud del perdón de Dios y cómo esto puede transformar nuestra vida cotidiana. El primero de estos pasajes se encuentra en el libro de los Salmos, específicamente en Salmo 103:12, que dice: «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Este versículo utiliza una imagen poderosa para ilustrar la magnitud del perdón de Dios. La distancia entre el oriente y el occidente es infinita e inconmensurable, y este es el punto que el salmista está subrayando. El perdón de Dios es tan completo y absoluto que nuestras rebeliones están completamente alejadas de nosotros. Este concepto es fundamental para comprender cómo Dios maneja el perdón. El Salmo 103:12 nos asegura que, cuando Dios perdona nuestros pecados, no simplemente los cubre o los olvida temporalmente. Más bien, los elimina de nuestra vida de una manera tan total que es como si nunca hubieran existido. Esta imagen de separación infinita destaca la profundidad del perdón divino y proporciona una fuente de consuelo y esperanza para los creyentes. Uno de los desafíos más persistentes para los cristianos es enfrentar la duda y el desánimo que Satanás intenta sembrar en nuestras mentes. Un truco eficaz que el enemigo es persuadirnos de que, a pesar de las promesas de la palabra de Dios, nuestros pecados no han sido realmente perdonados. Satanás puede hacer que nos cuestionemos la autenticidad del perdón de Dios, llevándonos a sentir culpa y condena, incluso después de haber confesado nuestros pecados y haber recibido el perdón divino. Al meditar en pasajes como Salmo 103:12, podemos recordar y afirmar que la verdad bíblica asegura que Dios ha hecho todo lo necesario para separar nuestros pecados de nosotros, tal como está escrito en las Escrituras. Este perdón no está condicionado a nuestras acciones o sentimientos, sino que es un regalo inmutable de gracia y amor divino. Por lo tanto, al enfrentar las dudas y las acusaciones de Satanás, debemos aferrarnos a las promesas de la palabra de Dios y confiar en que su perdón es tan completo y profundo como se describe en las Escrituras. Si verdaderamente hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador por la fe, pero aún experimentamos una sensación incómoda y persistente de duda sobre la certeza del perdón, es posible que esta inseguridad sea el resultado de influencias demoníacas. Los demonios tienen una profunda aversión hacia el hecho de que las personas, en su vasto arsenal de estrategias, una de las tácticas más insidiosas de Satanás, es recordarnos constantemente nuestras transgresiones pasadas. A través de esta táctica, el enemigo intenta convencernos de que nuestras faltas son demasiado graves para que Dios las perdone o restaure. Esta táctica tiene el propósito de sembrar confusión y desconfianza en el corazón del creyente, socavando nuestra seguridad en la promesa de perdón y salvación que Dios nos ofrece. Los ataques del diablo pueden convertir el simple acto de descansar en las promesas de Dios en un desafío verdadero. La lucha para confiar plenamente en el amor y la gracia de Dios puede ser ardua cuando nos enfrentamos a acusaciones internas y externas. Sin embargo, es crucial recordar que las Escrituras nos aseguran que, en Cristo, el perdón es completo y seguro. A pesar de los intentos de Satanás de desviar nuestra atención de la verdad, debemos aferrarnos a las promesas de Dios y resistir las dudas que el enemigo intenta infundir en nuestro corazón. Enfrentando estos desafíos con la verdad de la palabra de Dios, podemos encontrar paz y seguridad en el perdón y la restauración que nos han sido ofrecidos a través de Jesús. Para los seres humanos, captar la profundidad de este perdón puede ser un desafío. Estamos acostumbrados a la realidad de que el perdón en nuestras relaciones humanas a menudo es parcial o condicionado. Podemos perdonar, pero no siempre olvidamos completamente, y nuestras memorias pueden conservar cicatrices. Sin embargo, el perdón de Dios trasciende estas limitaciones. Él no solo nos absuelve,
sino que también elimina nuestras transgresiones de su presencia, como si nunca hubieran existido. Es comprensible que, debido a nuestra naturaleza finita y a nuestras experiencias limitadas, nos resulte difícil aceptar un perdón tan completo y perfecto. A menudo, las dudas y preocupaciones surgen porque nuestro entendimiento está limitado por nuestras experiencias y percepciones humanas. En lugar de aceptar con plena confianza el perdón ofrecido por Dios, podemos encontrarnos cuestionándolo o dudando de su autenticidad. Es por eso que es crucial recordar que la magnitud del perdón divino es algo que trasciende nuestra comprensión humana y confiar en las promesas de Dios, que nos aseguran que nuestros pecados han sido realmente apartados de su presencia de manera definitiva. La clave para superar nuestras dudas y sentimientos de culpabilidad radica en renunciar a estas inseguridades y descansar en las promesas de perdón que Dios nos ofrece. En lugar de permitir que las dudas nos atormenten, debemos volvernos a las Escrituras y afirmar la verdad de lo que Dios ha prometido. Él nos ha garantizado un perdón completo y absoluto a través de la obra de Cristo, y nuestras transgresiones han sido eliminadas de su presencia como si nunca hubieran existido. Al aceptar y confiar en estas promesas, podemos liberar nuestro corazón de la carga de la culpa y la duda. Dios no solo nos perdona, sino que también nos asegura que nuestras faltas no están presentes ante Él, lo cual es un regalo de gracia inmerecido. Al descansar en su palabra, encontramos paz y seguridad, sabiendo que su perdón es tan vasto y completo como lo describe la Escritura. Es fundamental dejar atrás la tentación de creer que nuestras dudas o sentimientos de culpabilidad pueden alterar la realidad del perdón divino. En lugar de aferrarnos a estas emociones, debemos reemplazarlas con la certeza y la confianza que provienen de la verdad revelada en la Biblia. Al hacerlo, podemos experimentar la verdadera libertad y la paz que solo Dios puede ofrecer, disfrutando del consuelo de un perdón que es absoluto e inmutable. Otro pasaje crucial que refuerza la certeza del perdón divino es 1 de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa es realmente increíble y ofrece una poderosa garantía de que Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que se acercan a Él con un corazón arrepentido. La promesa contenida en este versículo subraya dos aspectos esenciales del carácter de Dios: su fidelidad y su justicia. La fidelidad de Dios significa que Él siempre cumple sus promesas. Cuando dice que perdonará nuestros pecados, lo hace sin excepción. La justicia de Dios asegura que su perdón está basado en la obra redentora de Jesucristo, no en nuestras propias acciones o méritos. Por lo tanto, el perdón que recibimos no es solo un acto de gracia, sino también de justicia divina, en la que nuestros pecados son perdonados y somos limpiados de toda maldad. Este pasaje nos invita a confesar nuestros pecados con sinceridad y arrepentimiento. La confesión no es simplemente una formalidad, sino un reconocimiento genuino de nuestras faltas y una petición de perdón basada en la obra de Cristo. Cuando respondemos a esta invitación y acudimos a Dios en humildad, encontramos que Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Su promesa nos asegura que, al hacerlo, seremos purificados de toda maldad, permitiéndonos experimentar una renovación completa y una restauración en nuestra relación con Él. La gracia de Dios es tan inmensa y abrumadora que tiene el poder de transformar al pecador, limpiándolo de su pecado y haciéndolo un hijo de Dios. Esta gracia no solo nos perdona, sino que también nos restaura completamente, cambiando nuestra condición y dándonos una nueva identidad en Cristo. Incluso cuando tropezamos y fallamos, la gracia de Dios sigue siendo abundante y efectiva. No importa cuán grande sea nuestra transgresión o cuán frecuente sea nuestra caída, el perdón divino sigue disponible para nosotros. La capacidad de Dios para perdonar y limpiar es ilimitada, y su amor por nosotros no se ve afectado por nuestras debilidades y errores. Por lo tanto, no debemos permitir que la culpa o el temor nos alejen de su presencia. En lugar de ser atrapados por la desesperanza, podemos encontrar consuelo y seguridad en el hecho de que la gracia de Dios está siempre al alcance de aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Esta gracia nos ofrece una oportunidad continua de renovación y restauración, recordándonos que en Cristo siempre hay esperanza y redención, sin importar nuestras fallas.
En Mateo 18 del 21 al 22, encontramos un diálogo entre Pedro y Jesús que ilustra profundamente la magnitud del perdón que Dios nos ofrece. Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?» Pedro probablemente pensaba que estaba mostrando generosidad al proponer un límite de 7 veces, lo que en su tiempo podría haber sido considerado un acto de gran misericordia. Pedro creía que el perdón debería tener un límite razonable, sugiriendo que después de 7 veces de ser ofendido, el perdón debería terminarse. Sin embargo, Jesús responde a Pedro con una sorprendente ampliación del concepto de perdón. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta respuesta desafía radicalmente la economía del perdón que Pedro había planteado. Jesús enseña que el perdón no debe ser limitado ni condicionado. Debe ser infinito y sin restricciones. La cifra de 70 veces 7 no se debe tomar literalmente como un número exacto, sino como una representación simbólica de un perdón que no tiene fin. Esta enseñanza revela que el perdón verdadero, tal como lo exige Jesús, solo es posible gracias a la gracia infinita de Dios. Esta gracia se hace realidad a través del sacrificio de Cristo en la cruz, donde su sangre fue derramada para redimirnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. La capacidad de perdonar continuamente, como nos enseñó Cristo, refleja el perdón infinito que Dios ofrece a través de su Hijo. En Cristo, no importa cuántas veces caigamos o fallamos, siempre hay una oportunidad para ser limpiados y restaurados, siempre y cuando busquemos el perdón con un corazón arrepentido. Al mismo tiempo, es crucial entender que la Biblia no apoya la idea de que una persona pueda vivir en pecado de manera habitual y continua, como si fuera un estilo de vida, y aún así considerarse un verdadero creyente. En 1 de Juan 3, del 8 al 9, se establece claramente que aquellos que practican el pecado de manera persistente no son hijos de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Este pasaje indica que una vida en continuo pecado es incompatible con una verdadera relación con Dios. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente produce un cambio en el corazón y en el comportamiento, llevando a una vida de obediencia y transformación. La idea no es que los creyentes nunca pequen, sino que no deben vivir en un estado constante de pecado sin arrepentimiento o cambio. Por esta razón, el apóstol Pablo amonesta a los creyentes en 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pablo nos exhorta a autoevaluarnos para asegurarnos de que nuestra fe es genuina y que Cristo realmente vive en nosotros. La autoexaminación es una práctica saludable para cualquier creyente, ayudándonos a identificar si estamos viviendo de acuerdo con los principios de la fe y si estamos reflejando la transformación que Cristo produce en nuestras vidas. Como cristianos, es una realidad que podemos tropezar y caer en pecado, pero eso no significa que vivamos una vida de pecado continuo sin arrepentimiento. Todos enfrentamos debilidades y tentaciones, y a veces podemos encontrar que caemos en pecado incluso cuando no lo deseamos. El apóstol Pablo mismo lo describe en Romanos 7:15, diciendo: «Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago». Este versículo revela la lucha interna que enfrentamos con el pecado, que aún reside en nuestras vidas y que puede llevarnos a actuar en contra de nuestra voluntad y deseos más profundos. Pablo no se detiene en la descripción de esta lucha, sino que también ofrece una respuesta crucial para los creyentes: odiar el pecado, arrepentirse de él y buscar la gracia divina para superarlo. En Romanos 7 del 24 al 25, Pablo exclama: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor». Esta respuesta refleja la actitud correcta frente al pecado, un reconocimiento sincero de nuestra incapacidad
para vencer el pecado por nosotros mismos, un arrepentimiento genuino y una dependencia de la gracia de Dios para obtener la victoria. La vida cristiana no está exenta de desafíos y caídas, pero la diferencia radica en nuestra respuesta al pecado. En lugar de aceptar el pecado como una parte inevitable de nuestra vida, debemos buscar continuamente la gracia y el poder de Dios para vencerlo. Esta actitud de arrepentimiento y búsqueda de la gracia divina es esencial para mantener una relación genuina con Dios y para vivir de acuerdo con su voluntad. Al igual que Pablo, debemos reconocer nuestra debilidad, clamar a Dios por liberación y permitir que su gracia transforme nuestras vidas y nos ayude a superar las tentaciones. Aunque la gracia de Dios es más que suficiente para mantenernos en el camino correcto y evitar caer en pecado, a veces podemos tropezar debido a nuestra confianza en nuestra propia fuerza insuficiente. Cuando nuestra fe se debilita y, como Pedro, negamos a nuestro Señor ya sea en palabras o en acciones, es esencial recordar que aún existe una oportunidad para arrepentirse y ser perdonados de nuestros pecados. La experiencia de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces antes de la crucifixión, es un recordatorio poderoso de que incluso los seguidores más fieles pueden fallar. Sin embargo, la gracia de Dios no está limitada por nuestras fallas. Después de su negación, Pedro tuvo la oportunidad de arrepentirse y fue restaurado por Jesús, quien le preguntó 3 veces si lo amaba y le confió nuevamente su misión. Juan 21 del 15 al 17. Este acto de restauración muestra que, no importa cuán grandes sean nuestras caídas, siempre hay espacio para el arrepentimiento y el perdón. La clave está en nuestra disposición a reconocer nuestras debilidades, confesar nuestros pecados y buscar la restauración a través del arrepentimiento sincero. La gracia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten y vuelven a Él con un corazón genuino. Esta verdad nos ofrece consuelo y esperanza, sabiendo que, a pesar de nuestras caídas y debilidades, el perdón y la restauración están siempre al alcance de aquellos que buscan la gracia divina con humildad y fe. Otro de los astutos engaños de Satanás es hacernos creer que no hay esperanza para nosotros, que no hay posibilidad de ser perdonados, sanados y restaurados. Él intenta sumergirnos en un mar de culpa, haciéndonos sentir tan consumidos y atrapados que creemos que ya no somos dignos del perdón de Dios. Este sentimiento de desesperanza es una de las estrategias más efectivas del enemigo para mantenernos alejados de la gracia y la restauración que Dios ofrece. Sin embargo, la verdad fundamental es que nunca fuimos dignos de la gracia de Dios por nuestras propias acciones o méritos. La gracia de Dios no se basa en lo que hacemos, sino en su amor inmenso e incondicional. Efesios 1 del 4 al 6 nos recuerda que Dios nos amó, nos perdonó y nos eligió para estar en Cristo antes de la fundación del mundo. Este amor y elección divina son el resultado de su pura bondad y no de nuestras propias obras. La Escritura declara: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1, 12. Nuestro valor y dignidad no se derivan de nuestra perfección, sino del amor y la gracia de Dios que nos han sido otorgados. La invitación de Dios a experimentar su perdón y restauración está abierta a todos, sin importar cuán profundo haya sido nuestro pecado. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que se nos ofrece para que vivamos en la alabanza de su gloria. En lugar de sucumbir a la desesperanza, podemos encontrar consuelo en la certeza de que su gracia es suficiente para redimirnos y restaurarnos, sin importar cuán lejos hayamos caído. Siempre debemos recordar que no hay lugar al que podamos ir donde la gracia de Dios no pueda alcanzarnos, ni profundidad en la que podamos hundirnos que esté más allá de su capacidad para rescatarnos. La gracia de Dios es infinita y supera cualquier pecado que podamos haber cometido. Su amor y perdón no conocen límites, y su gracia está disponible sin importar cuán distante o perdido nos sintamos. Si estamos apenas comenzando a desviarnos del camino recto, o si ya nos encontramos profundamente sumergidos y ahogados en el pecado, la gracia de Dios sigue siendo accesible y poderosa para nosotros. No importa cuán grande sea la caída o cuán oscura sea la situación en la que nos encontremos, la gracia de Dios siempre está dispuesta a intervenir y restaurarnos. La realidad es que la gracia de Dios
puede ser recibida en cualquier momento y en cualquier circunstancia. No tenemos que esperar a sentirnos dignos o perfectos para buscar su perdón. La gracia se ofrece libremente a todos aquellos que la buscan con un corazón arrepentido, sin importar la magnitud de su pecado. Al confiar en su gracia, podemos experimentar una transformación radical y la restauración completa que solo Él puede proporcionar. La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos ofrece, como se afirma en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta gracia es una manifestación del amor divino que nos permite recibir el perdón y la salvación, no por nuestras propias obras, sino por el sacrificio de Jesús. Cuando caemos en pecado, el Espíritu Santo nos convence de nuestra necesidad de arrepentimiento, de manera que produce una tristeza conforme a la voluntad de Dios. Como se menciona en 2 Corintios 7 del 10 al 11, esta tristeza no lleva a la condenación, sino a una transformación y a un cambio genuino en nuestro comportamiento. A diferencia de la condenación, que no ofrece esperanza, el Espíritu nos guía hacia una verdadera restauración y cambio. Romanos 8:1 nos asegura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es crucial entender que la gracia no es una licencia para pecar. Como se explica en Romanos 6 del 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia no debe ser abusada ni tratada como una excusa para vivir en pecado. En lugar de minimizar el pecado, debemos llamarlo por lo que es y reconocer su seriedad. La verdadera gracia de Dios nos impulsa no a seguir en el pecado, sino a vivir en obediencia y santidad, respondiendo al amor y perdón que hemos recibido con un corazón transformado y agradecido. Los creyentes que persisten en el pecado sin arrepentimiento necesitan ser confrontados con amor y guía para que puedan encontrar la verdadera libertad en Cristo. Es esencial que los líderes y miembros de la comunidad de fe aborden estos problemas con compasión, orientándolos hacia una vida transformada por la gracia. Al mismo tiempo, es vital que a los incrédulos se les diga claramente que necesitan arrepentirse y volverse a Dios para recibir su perdón. Enfatizamos también que la solución a nuestro pecado es la gracia de Dios, como se menciona en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La gracia es el fundamento de cómo vivimos, cómo somos salvados, cómo somos santificados y cómo seremos guardados y glorificados en Cristo. Esta gracia es el medio por el cual podemos recibir perdón cuando pecamos, al arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Dios. La pregunta entonces es: ¿por qué vivir una vida de pecado cuando Cristo nos ofrece la posibilidad de ser espiritualmente sanos y rectos ante los ojos de Dios? La gracia no es solo un recurso en tiempos de necesidad, sino que es la forma en que somos llamados a vivir. Nos ofrece una nueva forma de ser, transformada por el amor y la justicia de Dios. Vivir bajo la gracia significa buscar la santidad, arrepentirnos sinceramente cuando caemos y aceptar el poder transformador de Cristo en nuestras vidas. La gracia de Dios nos proporciona todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo con su voluntad y nos invita a experimentar una vida plena y justa en su presencia. En conclusión, la pregunta de cuántas veces Dios perdona el mismo pecado es una profunda reflexión sobre la naturaleza infinita de la gracia divina. A través de las Escrituras, vemos que el perdón de Dios no está limitado por la cantidad de veces que pecamos. Jesús, al responder a Pedro sobre cuántas veces se debe perdonar, nos enseñó que el perdón no tiene un límite humano, sino que es tan vasto como el amor y la gracia de Dios mismos. Mateo 18 del 21 al 22. La clave es el arrepentimiento sincero y la búsqueda constante de reconciliación con Dios. Es importante recordar que la gracia de Dios no debe ser malinterpretada como una licencia para pecar sin arrepentimiento, sino como un llamado a buscar la santidad y a vivir de acuerdo con su voluntad. La verdadera gracia nos transforma y nos impulsa a una vida de obediencia y humildad. Así que, aunque Dios está dispuesto a perdonar nuestras faltas repetidas, debemos esforzarnos por vivir de manera que refleje su amor y justicia. La moraleja es que el perdón de Dios es infinitamente generoso
y está disponible para todos los que genuinamente buscan arrepentirse y cambiar. Nos invita a confiar en su gracia y a vivir con la certeza de que, sin importar cuántas veces tropecemos, su amor y perdón están siempre al alcance para restaurarnos y renovarnos. Esta comprensión nos llama a una vida de reflexión y transformación, mostrando a los demás la misma gracia que hemos recibido. Te invito a orar junto a mí. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita bondad y por tu constante guía en nuestras vidas. Hoy venimos ante ti con corazones humildes, buscando tu sabiduría y dirección. Te pedimos que nos des la fortaleza para seguir tu camino, para tomar decisiones basadas en tu verdad y no en nuestros deseos. Ayúdanos a discernir las tentaciones y las decisiones erróneas y a alejarnos de caminos que nos alejen de tu voluntad. Señor, te rogamos que transformes nuestros corazones y mentes, renovándolos con tu Espíritu Santo. Enséñanos a vivir conforme a tus principios, a actuar con justicia y a buscar siempre tu guía en todas nuestras decisiones. Que tu palabra sea nuestra luz y que tu amor nos impulse a vivir de manera que honre tu nombre. Finalmente, te pedimos que nos mantengas firmes en la fe, dando testimonio de tu gracia y amor en nuestras vidas. Fortalece nuestra comunidad y ayúdanos a apoyarnos mutuamente en nuestro caminar contigo. Te agradecemos por tu misericordia y por la oportunidad de crecer en tu conocimiento y amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has tenido dificultades para aceptar el perdón de Dios por un pecado que has cometido repetidamente? ¿Cómo te ha ayudado la comprensión de la infinita gracia de Dios a superar esos sentimientos de culpa y a seguir adelante? Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Anímate a compartir tus pensamientos. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.